La familia, ¿cómo les va? Bueno, en el día de hoy quiero compartirles un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Juan y pensando un poco en ese pasaje, recordé una historia y voy a comenzar contándoselas. Resulta que un hombre en su lecho ya de muerte junta a sus 3 hijos y les dice, bueno hijos, cuando yo ya no esté, he trabajado toda mi vida, lo único que tengo para dejarles es mi viñedo. Y yo quiero que ustedes puedan tener una linda vida y que lo que yo he trabajado con mis manos, ustedes puedan disfrutarlo. Así que les quiero contar un secreto que llevo guardado durante un tiempo. Cerca de las raíces de una de las vides, hay enterrado un tesoro. Ahí hay un tesoro. Así que yo quiero que cuando yo no esté, ustedes se repartan todo y lo busquen y disfruten de mi trabajo. Así que bueno, el hombre en un momento se fue, falleció y sus hijos recordaron lo que el papá les había dicho y entonces agarraron la pala, manitos nuevas los muchachos, atuendo de trabajador y se fueron con la pala, sombrero y demás, cada uno en la parte que se habían repartido, en partes iguales. Empezaron a cavar, removieron la tierra, trabajaron, sudaron, como locos, y no pasó nada, no había nada cerca de las raíces. Se habrá equivocado papá, se juntaron entre sí y se confesaron que ninguno tenía ningún tesoro. No habían encontrado nada. Por lo tanto, dijeron, bueno, hagamos un cambio de terrenos. Se pusieron de acuerdo, cambiaron el terreno, pala en mano de nuevo, otra vez, removieron y no encontraron nada por segunda vez. Estaban un poco preocupados, habrán dicho, y pensaban entre sí, papá habrá estado delirando. ¿Qué nos dijo? Pero bueno, en memoria de su papá decidieron por última vez volver a cambiar los terrenos y volverlo a hacer. Volvieron a trabajar intensamente y no encontraron nada de nuevo, pero en esta oportunidad removían tanto la tierra cerca de las raíces que encontraron que había pasado ya tiempo y la planta había hecho su ciclo normal y natural y como había sido tan aereada sus raíces, trabajada la tierra, las frutas eran increíbles, enormes y la cosecha fue súper abundante ese año. El secreto estaba en las uvas y ahí estaba el verdadero tesoro. Pensando en esta historia, recordé algo muy similar que nos cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Nos menciona esta misma fruta y Jesús mismo hace un discurso y les habla a sus discípulos y les enseña algo muy rico. El libro de Juan es un libro que se le dice el Evangelio espiritual, tiene muchos secretos ahí y hoy vamos a escarbar y vamos a intentar averiguar qué es la invitación que está ahí en ese libro, en ese capítulo. Vamos a leer entonces en el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 15 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Habla Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí
y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha alegría a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Recuérdenlo, Juan capítulo 15 del 1 al 17. Y en el libro de Juan, en este capítulo, es una parte de un largo discurso que Jesús dio a sus discípulos en la última cena. Empieza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17. Todo eso es parte de la misma charla de Jesús con ellos. Empieza en la última cena y se extiende y Jesús habla con ellos. Les promete la compañía del Espíritu Santo, que habíamos hablado hace un tiempo de eso. Y ahora en amor los guía y los insta a vivir siguiendo sus mandamientos. Este es uno de esos discursos de Jesús. Estaban en un clima de fiesta y de despedida, aunque ellos no lo sabían, los discípulos. Así que Jesús les da a conocer en el marco de esa última cena de Pascua algo muy importante, la absoluta necesidad de permanecer unidos a Él. Para hacérselo más entendible, para que ellos entendieran, toma como referencia a la vid, a una planta que era muy conocida en Palestina. Era conocida Palestina por las vides y por los frutos gigantes que tenían y muy abundantes, por los viñedos, y también hace referencia a algo que tenían ahí, habían estado tomando el fruto de la vid, el vino, y seguramente alguna copita media vacía había cerca de ellos. Así que era algo que ellos podían ver a diario, lo conocían muy bien. Y Jesús empieza diciéndoles: yo soy la vid, que Él es la vid y que Dios es el labrador. Y Él lo compara a sus discípulos con las ramas. En otras versiones de la Biblia le llaman los pámpanos. Pero más conocido para nosotros es: ustedes son las ramas. Y hace un especial énfasis, mucho énfasis, en la palabra permanecer, así grandota. La palabra esa, márquenla. Si tienen un marcador y les gusta marcar la Biblia, observen cuántas veces en este pasaje que acabamos de leer, Jesús cita él mismo esa palabra, permanecer.
En este capítulo nada más hay unas 10 veces que Jesús dice permanecer, permanezcan en mí, permanezcan en mis palabras, permanezcan en mi amor. Permanecer. Y cuando Jesús, medio adrede, repite una palabra, es porque ese es el tesoro que estamos buscando, ¿verdad? Es muy lindo cuando uno toma la palabra de Dios, ver si hay algo, sobre todo en las palabras de Jesús, y alguna palabra que se repite. Y acá la palabra clave es permanecer. Se cita muchas veces a lo largo del Nuevo Testamento. En el apóstol Juan nomás, como 40 veces habla de permanecer. ¿Será que es importante esa palabra? ¿Por qué Jesús la dijo en el marco de este discurso de despedida a sus discípulos? Vamos a escarbar un poquito y vamos a tratar de encontrar ese tesoro. Vamos a ver cuál es la invitación. Y hay 3, permanecer en. Vamos a empezar con el primero. El primero y más importante que él dice es que hay que permanecer en él. Del versículo 2 al 6, Jesús dice, permanezcan en mí. Como toda planta que da fruta, la vid tiene un tronco y tiene ramas, tiene hojas, tiene flores y después da un fruto. Una parte importante entonces de la planta es la rama, porque a través de ella el fruto recibe todo lo que necesita para crecer y para que nosotros podamos disfrutarlos después. Cada año en un viñedo el labrador tiene que limpiar el suelo donde están las plantas, acondicionarlas, recortar los excesos de hojas, podar las ramas para que los pámpanos o los renuevos puedan crecer vigorosos, con fuerza y dar una buena cosecha. El que sabe de plantas, siempre hay alguna señora que poda sus rosas y que sabe que después de la podada viene una buena flor y bueno, y después de la podada en una planta de frutos viene un buen fruto. Todas esas ramas que sacamos, que se cortan, dice Jesús, se hacen un montoncito y sirven para el fuego, no sirven para nada. Es necesario eliminarlas de la planta porque eso no sirve para nada bueno. Así hay más vigor y la cosecha es súper abundante. Si permanecemos en Jesús como fuente de vida, una vida eterna, entonces los discípulos darían frutos que lleven a otros a encontrarse con esa vida eterna que proviene de Jesús. Sin Él y solo por la fuerza de voluntad no es posible hacerlo. Se puede intentar, se puede ser bueno. Conozco muchas personas muy buenas, con muy buenas intenciones, con una linda vida y forma de vivir la vida, agradable, pero por nuestros propios medios no podemos sin estar tomados y permaneciendo en Él. Entonces, el primer permanecer en Él. La primer clave, el primer secreto, la primera invitación que Jesús hace en el capítulo 15. Después viene el segundo permanecer. Permanecer en sus palabras. Versículo 7 dice, recordando todo cuanto Él nos dijo. Esa palabra es como la savia que corre adentro de las plantas, que fluye, que transporta vida, agua, minerales, que hace que crezcan, porque la planta lo necesita para vivir. Ese recordar para permanecer en sus palabras viene a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, que es quien nos recuerda las palabras, todas las palabras de Jesús, es imposible permanecer agarrados a Él. La palabra
de Jesús es la que lleva a obedecer al Padre, a hacer su voluntad. Viene a través de estar en plena comunión con la palabra, es que dice que van a pedir y va a ser hecho. ¿Acaso les estaba diciendo que podían pedir cualquier cosa? Si estaba en su palabra, y su palabra que es la que nutre y hace permanecer y asegura que nosotros podamos pedir de acuerdo a su voluntad, entonces sí, podemos pedir y pedir porque va a ser la voluntad del Padre. Muchas veces no nos animamos a pedir o pedimos tímidamente, pero si permanecemos en su palabra y ese Espíritu Santo nos guía, entonces vamos a pedir, debemos pedir al Padre y va a ser hecho porque vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Es la forma de pedir bien, arraigados, cimentados a las palabras de Jesús. El versículo 8 también habla de tener fruto y es lo que va a demostrar que ellos son los discípulos. El fruto es una prueba de ser discípulos de Jesús. Y el tercer, permanecer. Permanecer dijimos, en Jesús, en sus palabras, y ahora, y un permanecer muy agradable, es el permanecer en su amor. Y habla mucho de esto, del versículo 9 al 12, nos habla de que debemos permanecer en su amor. Ese mismo amor con el que el Padre ama es el amor con el que Jesús ama. Y para Jesús, amar tiene que ver con obedecer. Él mismo se muestra como un ejemplo de amor y de obediencia. Amar viene de la mano de obedecer. La única forma de permanecer en su amor es guardando sus mandamientos, es obedeciendo su palabra. Por eso primero hay que permanecer en sus palabras. Amar no es solamente un sentimiento. Amar, se dice por ahí, y muchos lo hemos escuchado que dicen que amar es una decisión. Y en el caso de Jesús, por supuesto que es una decisión. Yo decido amar a Jesús. Y yo le agregaría, además de decidir amarlo, es decidir obedecer. Es una decisión y es obediencia a amar. Amo porque obedezco, amo porque elijo amar a Dios y obedecer su palabra. Eso en estos pasajes, versículos del 9 al 12 lo recalca mucho. Y se lo dice Jesús a sus discípulos como una de las últimas recomendaciones que les estaba dando. Y por eso, después de decirle todas estas cosas sobre permanecer en Él, permanecer en sus palabras, permanecer en su amor, Jesús, inmediatamente después de eso, les da 2 regalos a sus discípulos. Regalos que también nos da a nosotros. Sorprendentes. Y eran 2 cosas nuevas para los discípulos. Y eran 2 regalos que también venían, no solamente para los discípulos, sino para todos aquellos que creyeran y que permanecieran, que vinieran después. Es decir, que también esto es para nosotros. Y les da un nuevo mandamiento. Les doy un nuevo mandamiento, dice una de las versiones de la Biblia. Un nuevo mandamiento les doy. Los judíos respetaban los 10 mandamientos del patriarca Moisés, pero él da un mandamiento, algo mucho más grande que inclusive involucra a esos 10 en una sola cosa. Algo mucho más grande que tiene que ver con amar. Este es el nuevo mandamiento, que se amen. Los judíos sabemos que respetaban los 10 mandamientos de la ley de Moisés, a rajatabla, ¿no?
Pero Jesús en este pasaje da un mandamiento que dice que es aún mayor que esos 10. Pero no es mayor porque los descarta, es mayor porque los involucra a cada uno de ellos. Y es amar. Amar implica también cumplir con los otros 10. Si yo amo, cumplo con todo, con toda la ley, porque amar supera la ley. Y Jesús es una muestra de amor. Y anuncia su muestra de amor por nosotros, que va a dar su vida por amor. Sus discípulos no entendían, pero Jesús cuenta y les dice que amar es el nuevo mandamiento y que Él les va a demostrar que los ama. Amar, por ahí se supone que amar es fácil. Amar, como dije antes, es una decisión, a veces no es fácil e involucra dejar de muchas cosas por amor a otro. Y en el caso de Jesús, involucra cumplir con esos 10. Pero acá, esos 10 mandamientos, pero acá ya no es cumplo con los 10 mandamientos por temor al castigo, porque si no los cumplo, Dios se va a enojar conmigo, sino amar porque ya hemos sido amados por Él y porque nos ha demostrado ese amor muriendo por nosotros en la cruz. Amar, un nuevo mandamiento porque hemos sido amados y hemos podido ver ese amor inigualable de Jesús. Yo los he amado y ese mandamiento les pido, un nuevo mandamiento, amar. Y también el otro regalo que da es un nuevo nombre, amigos. Él dice que dará su vida por sus amigos y les muestra que así considera que ellos son para Él. Porque en amistad les había contado todas esas cosas, se las había revelado como un amigo, Jesús, el amigo, un nuevo nombre. Qué linda palabra, y qué lindo ejemplo el de la vid, porque como un ser vivo la vid muestra a Jesús en una relación dinámica con sus discípulos, que viene a través de Él, que proviene de Él y que nos lleva hacia todas las cosas que nos van a bendecir, a ser llamados amigos. De Él proviene todo lo que necesitamos para tener una vida espiritual abundante, súper abundante, y para que además sea productiva espiritualmente, para que dé frutos. Permanecer en Cristo no es un nivel de la vida cristiana para algunos pocos que pueden alcanzarlo, disponible para unos pocos, sino que es parte de una relación diaria con Él. Por eso nos muestra un ser vivo, una relación. Quiere que entendamos que Él quiere tener una relación profunda con nosotros. Permanecer entonces es la clave para obtener ese fruto valioso. Permanecer es el medio por el que se demuestra que se es discípulo. Porque si permanezco, soy discípulo. Y permanecer es una consecuencia de seguir a Jesús. Y permanecer es el fin mismo, que es amar. ¿Cómo traemos todas esas enseñanzas de Jesús a nosotros hoy? Porque hoy más que nunca estamos afectados en nuestro permanecer en Jesús. Porque a veces creemos que por nosotros mismos podemos alcanzar las cosas,
dejando de lado ese tronco, esa base que nos sostiene en nuestra vida espiritual. Permanecer en sus palabras está siendo afectado hoy porque estamos siendo impedidos de juntarnos, de compartir la palabra de Dios. Estamos siendo afectados en permanecer en su amor. ¿Cómo permanecemos? ¿Cómo permanecemos? Todos estamos cansados de lo Zoom y lo virtual, pero ¿cómo permanecemos sin la palabra que nos da vida a nuestra vida, que es la palabra de Dios? Cuando nos congregamos, podemos disfrutar de la palabra y de la comunión con los hermanos y ahora no lo tenemos. ¿Cómo permanecemos en su amor? ¿Estamos pudiendo permanecer como hijos de Dios en su amor? Amando a Dios no como un sentimiento ideal, romántico, sino que lo estamos obedeciendo. Es posible ponerlo en práctica hoy, ahora, a través de las redes. ¿Soy un discípulo de Jesús? Si lo sos, entonces la condición es dar fruto. Si no, es algo que creías, pero no lo eras. Aún siendo comunes y silvestres seres humanos, nosotros podemos dar frutos eternos y espirituales. Solo a los que permanecen, Él les regala su amistad. Qué mejor que tener a Jesús como amigo. Solo a los que permanecen les regala su amistad. ¿Qué tal si nos tomamos de la mano de nuestro amigo hoy, acá, ahora? A través de la pantalla nos tomamos de las manos de ese Jesús que nos está ofreciendo su amistad y que nos está pidiendo permanecer en Él, permanecer en sus palabras, permanecer en su amor para recibir el regalo del amor y de su eterna amistad. Si permanecemos hoy en este tiempo difícil, mañana estoy segura que cuando volvamos a estar como estábamos antes y como tanto anhelábamos de juntarnos, ahí van a estar los frutos, si permanecemos, y van a ser muchos. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, infinitas gracias por tu palabra. Gracias por poder recibir esta palabra en este tiempo tan especial, Señor. Ayúdanos a permanecer en vos, cimentados en vos, en tu amor. Gracias por amarnos tanto y por ofrecernos tu amistad. Me tomo de tu amistad, Señor. Te tomo de la mano y sigo adelante. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido porque puedo pedir en tu nombre, de acuerdo a tu voluntad, y vos lo vas a hacer. Te pido que bendigas a todos aquellos que están escuchando este mensaje a través de las redes, que vos toques nuestros corazones y que aprendamos y decidamos permanecer y amarte, Señor. Gracias. En tu nombre, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Un abrazo grande.